tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de África González, que es catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo y miembro de la Real Academia de Farmacia Gallega, entre otros cargos que ostenta o ha ostentado. ¿Qué tal, África? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Entre otros, ha sido presidenta de la Sociedad Española de Inmunología o incluso directora del CIMBio aquí en la universidad. Por lo tanto, una persona docta y que sabe de lo que vamos a hablar, que no es otra cosa que el coronavirus, esa pandemia que nos ha trastocado, alterado pues la vida. Así de sencillo, que no es poco, que no es poco. Es todo, en definitiva. La primera pregunta, por lo tanto, es pedirte una valoración de en qué momento crees tú que estamos. Estamos en esa segunda, tercera ola, hay restricciones, parece que baja un poco la curva de contagio, la presión hospitalaria se mantiene en algunos puntos, está a la vuelta de la esquina las Navidades. África, ¿en qué momento crees tú que estamos? Bueno, claramente se está viendo que en esta segunda ola están bajando los índices. Lo que pasa es que estamos todavía muy por encima de lo que deberíamos. Estaban hablando las instituciones de que deberíamos estar en torno a 20, 25 por 100.000 habitantes y estamos muy por encima de ello. Por tanto, tenemos que seguir teniendo una concienciación personal, una responsabilidad personal y también colectiva de que esto, por ahora, lo que podemos hacer nosotros es intentar evitar el contagio. Por tanto, no van a ser unas Navidades iguales que otros años y, como decía, va a depender de nosotros el intentar reducir los movimientos, el que podamos estar con nuestros familiares pero en número reducido, si podemos estar en ambientes abiertos en vez de en zonas cerradas, pues todo ello ayudará a que no tengamos una tercera ola. Desde un punto de vista de la inmunidad, se habla mucho de esa cifra, ¿no? de personas que podrían estar reunidas en torno a la misma mesa, solo convivientes, un número máximo de 6, un número máximo de 10, pero que los niños no cuenten, unidades familiares. No sé si tú te atreves a decir cuál crees que sería el número exacto o al menos el que menos problemas puede generar, porque todos nos imaginamos, nos ponemos en el mes de enero, después de las fiestas, claro. Claro, lo que se está comentando es que no haya mezclas, digamos, de muchas familias diferentes. También depende un poco también de las condiciones de las casas. No es lo mismo, a lo mejor, casas abiertas con muy buena ventilación que a lo mejor pisos más pequeños. Yo creo que el dar un número sin ver las condiciones y las dimensiones de las casas, creo que es aventurarse. A lo mejor 6 personas en un piso muy pequeño son muchas, y a lo mejor 10 en un sitio muy amplio con ventilación, pues realmente no importa. Hay un tema con respecto al tema de los niños y por qué hay este debate. Se ha visto que los niños, hay varios estudios que niños menores de 10 años parece que se infectan menos, tienen menor carga viral que los adultos. Es verdad que a partir de en torno a esa edad prácticamente la carga viral es igual en todas las edades y por tanto su capacidad de contagiosidad va a ser igual. ¿Y por qué un niño de menos de 10 años se contagia menos que un niño de 12 o una persona adulta de 44 en este caso? Pues la verdad es que hay que decir que no lo sabemos porque todos somos igual de seres humanos. Claro, no lo sabemos bien del todo. Hay varias teorías. Una de ellas es puramente física, que la cantidad de aire que un niño inhala es menor por su capacidad respiratoria y por tanto a lo mejor la cantidad de virus que puede inhalar pueda ser menor. Esa podría ser una explicación. Otra es que los niños pequeños han recibido vacunas que se ponen en las primeras etapas de la vida, de forma que podrían tener una cierta protección, una protección que se llama de inmunidad entrenada, de la inmunidad innata por esas vacunas. Y bueno, se han hablado de varios tipos de vacunas, se ha hablado de la del sarampión, la de la difteria, tétanos, tosferina. Podría ser también por cross-reacción con coronavirus, por otras infecciones de catarro común que están y que los niños normalmente cuando son pequeños se infectan mucho. Y se infectan porque tienen un sistema inmunitario todavía no desarrollado completamente, pero a lo mejor esas infecciones de esos coronavirus les está protegiendo de este.
La verdad es que saberlo con ciencia cierta no hay tampoco muchos estudios en niños pequeños. La mayor parte de los estudios es en personas mayores. Y además, si se infectan, su enfermedad es mucho más leve. Eso es muy buena noticia, porque si ya tuviéramos una pandemia que afecta a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, estaríamos hablando de otra situación muy diferente. Lo que está claro es que la palabra clave es inmunidad global, sobre todo a nivel mundial, porque una vez que todos lo seamos, o una buena parte de la población, eso hará que la pandemia remita o por lo menos esté controlada y bien a recaudo, entre comillas. Pero claro, conseguir eso no es fácil. Y esto me lleva a un par de preguntas. La primera es, se ha hablado que la gente que ha pasado el COVID tiene una inmunidad, tiene anticuerpos como de 7 meses, que a partir de ahí uno puede volver a estar expuesto. Bueno, esto me choca, ¿no? Porque no es lo común. Cuando uno pasa una enfermedad, le dicen, tú has pasado por esta enfermedad, pues difícilmente a lo largo de tu vida vas a volver a tenerla. ¿Esto por qué se da? Si es que realmente se da. Bueno, realmente lo que se ha visto es que personas que se infectaron al comienzo de la pandemia siguen manteniendo anticuerpos pasados 7-8 meses. Pero eso no significa que no puedan seguir teniendo protección durante más tiempo. Y además hay otro efecto que tiene el sistema inmunitario y que es el que se utiliza con las vacunas, que es que podemos tener memoria inmunitaria. El sistema inmunitario y el sistema nervioso, los dos tienen memoria. Y esto está por unas células que quedan circulando en nuestro organismo, de forma que cuando llega de nuevo el patógeno, el virus o la bacteria o lo que sea, lo que vamos a hacer es responder mucho más rápidamente y de forma más eficaz. Y la segunda vez no nos infectamos. Por eso una persona vacunada con la varicela no va a pasar la varicela, muy raramente. Podría haber algún caso entre muchos millones, pero no la va a pasar. Porque la memoria inmunitaria puede permanecer mucho tiempo. ¿Qué pasa con este coronavirus? Que no sabemos la memoria cuánto va a durar, no sabemos. Puede ser que dure 1 año, que dure 5 o que dure toda la vida. Tenemos buenas noticias con respecto al SARS-CoV-1. El SARS-CoV-1, si la gente recuerda, es otro coronavirus. Es otro virus distinto que apareció en el 2002, que infectó entre el 2002 y el 2003 a unos cuantos miles de personas. Y después de 17 años, algunas de esas personas que se han estudiado tienen memoria frente a ese virus. Entonces, este virus, que es bastante parecido a este, podría comportarse igual, pero no lo sabemos. Y la segunda pregunta que yo decía está relacionada con las vacunas, que es a lo que todos nos acogemos. Se habla de que a principios ya del mes de enero, algunos países, entre ellos España, podría empezar a vacunar. ¿La vacuna es la solución, o estas vacunas son la solución definitiva? ¿Nos aportarían esa memoria para el resto de nuestras vidas? Están muchas ya en la última fase, y son seguras, son efectivas. Hay que convencer a la gente de que se vacune. Vamos a ver, ahora mismo, ¿qué tenemos? Se han intentado buscar fármacos para tratar la enfermedad, se ha conseguido que algunos fármacos disminuyan la gravedad de los pacientes, se están manejando mejor a los pacientes, la dexametasona para disminuir la infección pulmonar, pero realmente no tenemos antivirales, no tenemos otra opción nada más que un confinamiento extremo, un cierre completo de nuestra actividad o de nuestra vida, y tenemos una opción que es la vacunación. La vacunación no es algo nuevo, llevamos siglos con vacunas y sabemos que las vacunas protegen y que esa protección, lo que no sabemos es cuánto va a durar, pero que puede durar incluso toda la vida. Hay vacunas como las vacunas del sarampión, vacunas sobre todo con patógenos atenuados, que dura la protección de forma indefinida. Entonces, con estas vacunas que se están desarrollando, yo quería un poquito explicar, la gente yo creo que está viendo que hay muchísima rapidez. Se están levantando muchas suspicacias. Se están levantando muchas suspicacias. Como muy rápido. Se celebra hoy, el Día Mundial contra el SIDA, una pandemia que lleva con nosotros prácticamente 40 años y a día de hoy no existe una vacuna. Claro, la gente dice, hombre, 40 años investigando, se supone que también las mejores mentes y no han sido capaces de sacar una vacuna, y me quieren decir a mí que en 9 meses me sacan una del coronavirus. ¿Eso es posible?
Pues el problema es que el virus HIV muta mucho, incluso en nuestro propio organismo. Si una persona se infecta, al cabo del tiempo tiene muchas cepas diferentes, porque su capacidad de mutación es enorme. En el caso del coronavirus no es así. El coronavirus es un virus tiene un contenido génico que se llama RNA, que es muy grande y tiene la capacidad de que cuando se replica es capaz de esas mutaciones que incorpora de repararlas. No es que las repare todas, pero puede reparar bastante. Entonces, lo que se ha visto secuenciando muchos virus en todo el mundo es que muta poco. No digo que no mute, muta poco. O sea, que es bastante estable, que es el mismo. Bastante estable. Entonces es muy difícil que una vacuna que se haga frente a esta cepa, en cuestión de pocos meses, esa vacuna no sea suficiente o haya que cambiarla. No ocurre con, por ejemplo, la gripe también muta prácticamente de año a año y hay que cambiarla. Este año nuestra vacuna de la gripe tiene 4 cepas, otras veces se ponían 3 cepas. Este año se han puesto 4 porque van circulando por el mundo 4 cepas de virus. Entonces, nos tenemos que adaptar e ir viendo lo que podemos hacer. Entonces, ¿qué han hecho las empresas para poder tener una vacuna rápidamente? Que yo creo que es importante explicarlo. Hay vacunas que son más complejas de hacer, por ejemplo, las de virus atenuados o virus inactivos, porque eso requiere crecer el virus, estar muy seguro, hacer todos los ensayos preclínicos, etc. Entonces, ¿qué se ha intentado? Hacer una vacuna que se pueda hacer más rápida. Y esa es una de las primeras vacunas que han salido, las vacunas de RNA, o con virus que ya conocemos del catarro común, como los adenovirus. Esa es la primera fase, intentar hacer una vacuna rápida. Lo segundo, en algunos casos se ha evitado el usar animales, ya no se han utilizado ratones, monos, que suelen ser las especies que se emplean. Pero las agencias reguladoras han dicho, las fases clínicas hay que hacerlas, los ensayos fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Pero qué se puede hacer? Solaparlos, hacerlos más rápido, no acabar la fase 1, estudiarla y pasar la fase 2, sino que se pueden solapar. Y también en qué se puede agilizar, en todas las aprobaciones, disminuir un poco las cargas burocráticas, hacer todos los contratos de los países de una firma que se hace público-privada, porque si no las farmacéuticas no harían las vacunas, porque no ganan mucho dinero con las vacunas, eso es algo que podríamos discutir. Seguro, y, porque no es lo que tenemos todos claro, en mente. Y luego ya necesitamos una aprobación rápida. Se ha acortado todo lo que se ha podido acortar, pero las agencias reguladoras van a mirar con lupa las vacunas. Si no son seguras, no se van a poner. Quizá lo que pase es que, paralelamente a la pandemia, estamos siguiendo día a día el proceso de una vacuna. Que si tú me preguntas, ¿conoces el procedimiento de otra vacuna anterior? La que sea, la gripe, la tosferina, la que sea, nunca los medios informan del día a día de una vacuna. Y claro, al informar, se da cuenta de, a lo mejor, pues, los problemas que ha habido o las piedras en el camino que se han encontrado, y eso ayuda a que la gente tenga, lo que yo decía antes, un poco de suspicacia, ¿no? A ver, yo creo que hay lo que llaman infodemia, ¿no? En vez de pandemia es una infodemia. Yo entiendo por la necesidad y que queremos tener una solución cuanto antes, pero nunca antes se estaba dando día a día los resultados del estudio. Nadie sabe qué país ha hecho la vacuna de la gripe de este año, o la de la fiebre amarilla cuando uno se va de vacaciones. Seguro. Se ha politizado también, entonces se están hablando pues, de vacunas, la carrera de las vacunas, la vacuna americana, la vacuna china, la vacuna Sputnik rusa. Eso no ayuda nada. Pero, por ejemplo, también el que estamos viendo que puede haber problemas, y que abiertamente lo han dicho, como por ejemplo la vacuna de Oxford AstraZeneca, nos da también seguridad de que verdaderamente cuando hay problemas lo dicen y se muestra y que va a ser todo transparente. Y como digo, las agencias reguladoras son absolutamente exquisitas y tenemos que estar muy seguros de que cuando aprueben la vacuna han mirado todo y han sopesado el riesgo y el beneficio. Y las vacunas tenemos que verlo no como algo personal, de protección personal,
sino algo desde el punto de vista colectivo. A mí me gusta hablar de inmunidad comunitaria, no me gusta hablar lo que llaman de la inmunidad de rebaño. Es que o es comunitaria o de rebaño, que efectivamente el término no es bueno, o no es inmunidad, entiendo. Claro, porque ¿qué sentido tiene que yo en mi casa, en mi ciudad o en mi pueblo haya un conjunto de personas vacunadas y justo enfrente no? Tenemos que llegar a un porcentaje de vacunación que sea suficiente para que las personas que no se pueden vacunar, personas como por ejemplo niños muy pequeños, personas que están en tratamiento inmunosupresor, que les han puesto un trasplante o que tienen patologías graves y que no pueden recibir la vacuna, esa protección colectiva a ellos les va a proteger, va a hacer un escudo para ese virus. Y necesitamos entre un 60 y un 70% de la población. Claro, entonces la pregunta es, ¿por qué no es obligatorio vacunarse? Lo digo porque el gobierno anuncia que empezaría pues eso, a principios o mediados de enero, pero que no sería obligatoria, que sería, digamos, opcional, como el resto de las vacunas, aunque también hay casos que, por ejemplo, para poder escolarizar a un niño en una guardería, te exigen estar vacunado, si no ese niño no puede acceder a esa escuela infantil. ¿Debería ser obligatoria vacunarse o no? Yo creo que no. Yo creo que no. En España tenemos una cobertura vacunal muy amplia, sobre todo en los niños. Hay mucha concienciación de las familias del efecto que tienen las vacunas. Las vacunas es una de las herramientas médicas que más vidas salva anualmente. Junto con la higiene del agua y los antibióticos son los 3 procedimientos que más vidas salva. Entonces, España no es obligatorio vacunar. No es obligatorio vacunar. Y yo creo que debería de ser así. De hecho, hay en algunos países que se impuso la vacunación obligatoria, el porcentaje de personas que verdaderamente luego finalmente se vacunaron no es muy diferente. A veces el efecto coercitivo o autoritario lleva incluso al efecto rechazo contrario y a mayor rechazo. El caso es que ya hay encuestas que dicen que a la pregunta de si usted se la pondrá o no, alrededor de un 45% de la población dice que sí puede que no, porque ellos se ven sanos, entre comillas, y en todo caso piensan que si les afecta el virus, pues será algo más o menos leve, puesto que no tienen patologías previas o no tienen una determinada edad, y entonces dicen, yo como que a mí no me interesa, ¿no? Y eso es lo que reflejan las encuestas, claro. Bueno, yo creo que tenemos que por una parte, explicar bien las cosas. Tal vez, a lo mejor, por esto que decíamos de la infodemia, nos estamos quedando con la superficialidad de las farmacéuticas, de los países, de esta carrera, y a lo mejor no estamos explicando adecuadamente las ventajas que tiene la vacunación. Yo creo que hay distintos tipos de personas que dicen que no me voy a vacunar. Puede haber gente negacionista, que yo creo que son grupos que pueden ser minoritarios, gente que está en contra de todo y sobre todo pues también de las vacunas. Puede ser un grupo, existen, pero yo creo que minoritario. Luego puede haber gente que tiene dudas, y ahí es donde yo creo que es donde tenemos que resolver, y a lo mejor pues que vayan a su médico de cabecera, que vayan a su pediatra, que realmente todas las dudas que tengan las pregunten abiertamente, que no tengan miedo de preguntarlo, y que las dudas se las resolverán. Y luego yo creo que hay otro grupo poblacional de gente que habitualmente tiene una edad en la que ya no se ponen las vacunas. Que es en torno pues, a partir ya de la pubertad, aunque pues, la del tétano se recomienda cada 10 años, pues ya hay mucha gente que las vacunas las tuvieron de pequeños, estuvieron vacunados de pequeños. Es como una cosa de cuando uno es pequeño y de cuando uno es mayor, salvo cuando uno va de viaje a otro continente, África, Asia fundamentalmente, también América Latina, y entonces tiene que pasar por sanidad exterior a que le pongan la vacuna. A que le pongan la vacuna. Y ahí no suele haber problemas, como suele ser para un viaje, irse de vacaciones, vamos, ahí póngame usted las que me tenga que poner. Y nadie pregunta esa vacuna de fiebre amarilla, si es rusa, si es española o si es griega, ¿no? Eso es así. Entonces, el problema que tenemos es que tenemos eso, que concienciar que realmente tenemos que creer en las vacunas, tenemos que pensar qué es lo que nos va a ayudar a salir de esta situación, que no va a haber una sola vacuna, y eso también es bueno explicarlo.
¿Por qué no va a haber seguramente una sola vacuna? Porque a lo mejor hay vacunas que va a ser mejor ponerlas en personas mayores, porque se ha visto que disminuye el problema importante del distrés respiratorio y de patología pulmonar. Pues a lo mejor esa vacuna va a estar más preferente para esas personas, correcto, mientras que va a haber otras que se pueden utilizar para otras edades. Eso ocurre con la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe de este año hay una que tiene la dosis normal, en cambio hay una que tiene el doble de dosis, y eso es para los mayores de 65 años, porque tienen una inmunidad anómala, se llama inmunosenescencia. a la espera de esa, digamos, gran vacuna que llevará algo más de tiempo, porque se hace, no es que sea más lento, sino que se hace, bueno, pues buscando más y haciéndola mucho más efectiva, y en la que España sí está jugando esa carrera. Se dice, bueno, en España hay varios grupos que están investigando vacunas, como en el resto del mundo, pero siempre se ha dicho que la vacuna española va a tardar más porque será mucho más efectiva, porque se está atacando a la raíz del problema, pues como, bueno, como tú explicabas antes, para intentar conseguir esa inmunidad y el grado de cobertura del 100%, claro. Hay distintos tipos de vacunas. Hay algunas vacunas como que utilizan el contenido génico, que somos la de RNA o DNA, otras que utilizan virus que son muy diferentes al SARS, como pueden ser los adenovirus, pero que ya tenemos experiencia con ellos y por tanto también es una vacuna más fácil de realizar. Por ejemplo, tanto la vacuna de AstraZeneca utiliza un adenovirus, la rusa también utiliza 2 adenovirus, pero luego hay opciones de utilizar el patógeno de forma o bien inactivo completamente, es decir, muerto, o bien atenuado, eliminándoles todos los genes de virulencia. Eso lleva más tiempo, es un proceso más lento, pero es verdad que lo que sabemos por la experiencia previa es que los patógenos atenuados y muertos son los que van a dar una respuesta inmunitaria más duradera y lo que se llaman esterilizante, de forma que las personas vacunadas no tendrían la capacidad de contagio porque no podrían, digamos, ya poder contagiarse ni tener el virus. Todo eso lleva más tiempo, porque en ese caso, al estar hablando de virus atenuados, requiere también muchísimo más control, más regulación. España ha querido hacer las fases de ensayos preclínicos en modelos animales. A mí me parece que la estrategia que están llevando es buena. Es uno de los grupos con más experiencia en el mundo. Tanto Isabel Solá como Luis San Juanes son las personas que más experiencia tienen en el mundo de coronavirus y por tanto a mí me da muchísima confianza, y que estén en España y que estén en el CSIC pues realmente es un orgullo para todos nosotros. A pesar de todo y de todos. A pesar de todo y de todos, siguen trabajando y además muy activamente. Y no solo están trabajando en ese coronavirus, me consta que están trabajando en otros modelos también de virus. Nos quedan nada, apenas 3-4 minutitos. Una pregunta que no la puedo obviar. ¿Se han hecho bien las cosas? No quiero decir que te metas en política, pero ¿se han hecho bien las cosas en España para ser uno de los países con mayor mortalidad, con mayor tasa de contagio? ¿O se ha hecho lo que se ha podido como en todas partes? Yo creo que aquí en esta pandemia podemos decir que no hay nadie experto realmente. No estábamos acostumbrados a tener esta situación, sobre todo yo creo que ha afectado muchísimo a las personas mayores y a las personas en las residencias. Se podría haber hecho mejor. A veces a toro pasado piensas que se podrían haber hecho otras cosas, pero estamos viendo experiencias en otros países, incluso países que creíamos que lo estaban haciendo muy bien, como Alemania Corea del Sur, por ejemplo. Corea del Sur, están teniendo ahora de nuevo la pandemia. Tenemos que el virus sigue ahí, el virus va a seguir circulando. Es un virus que se transmite de forma respiratoria, que no es un virus estacional, no solo afecta en invierno, afecta también en verano, no es como la gripe. Este virus parece que ha llegado para quedarse y por ahora el único procedimiento que tenemos para, digamos, aliviar esto, además del confinamiento, que eso es algo que ya desde hace muchísimos siglos se empleaba. Parece mentira, ¿no?, que en pleno siglo XXI parece que en pleno siglo XXI nos planteemos esto, pero es esto o las vacunas, que a mí me parece que son muy buenas noticias,
que tenemos no una, sino varias vacunas con un nivel de protección muy alto y que realmente la gente se tiene que sentir tranquila de que por lo menos estamos ya viendo un poco la luz. Y mientras tanto, mascarilla, distanciación social y en Navidades menos villancicos, menos abrazos y menos besos. Menos abrazos, menos besos. Podemos pues tocar la mano de nuestros mayores y podemos estar con nuestros Porque eso hijos, sana también, eso sana, eso ayuda. Eso sana también, el poder, pues eso, dar un abrazo, pero no hace falta a lo mejor estar cantando y tal, y en espacios abiertos, lo más posible. Y si no, pues ventilando. Ventilando, lo que sea cada cierto ventilando tiempo. la habitación de forma muy frecuente, abriendo puertas, ventanas, que se ponga la calefacción, pero con ventilación. África González, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo y miembro de la Real Academia Gallega de Farmacia, muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte y arrojar un poquito de luz a las dudas que tenemos todos, obviamente, al respecto de esta pandemia que esperemos se pase con el nuevo año. Esperemos todos. Ojalá. Muchísimas gracias también a ustedes por su presencia al otro lado del televisor. Les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.